noches. Qué gusto poder saludarles en esta ocasión y qué bueno que está acompañándonos en esta reunión de manera presencial. Quiero comentarles, hoy asistí al Congreso de Amistad La Hacienda. ¿Alguien de los que está acá fue? ¿No es una bendición estar presentes? ¿Sí? ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron por estar allá? Un gozo, ¿verdad? Porque yo tenía ya buen tiempo que no tenía la oportunidad de ir a la hacienda. 2 años, exactamente, 2 años. Pero ahora regresé y miren, fue un gozo tremendo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque tenemos estos tiempos presenciales? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque podemos estar acá? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor nos ha permitido regresar de manera presencial, de verdad. Alégrese, alégrese porque está acá. Muchos desgraciadamente ya no pudieron regresar, pero usted y yo tenemos este privilegio. De verdad, démosle gracias a Dios porque tenemos esta bendición. Y así es que no se pierda esta oportunidad de seguir congregándose. Venga, venga, porque es una gran bendición alabar al Señor aquí en medio de su pueblo. ¿Cuántos pueden decir esto? Que hoy, desde que regresamos, sentimos algo diferente. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Es diferente, ¿verdad? Bueno, también saludamos a los que están en línea y pues les comentamos que es una bendición alabar al Señor juntos en unidad. Así es que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y a poner en las manos del Señor, que el Señor nos revele su palabra. Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por permitir, Señor, este tiempo, Señor, por darme este privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, y Señor, yo anhelo, Señor, que tu Espíritu Santo me dé la palabra, Señor, suficiente, Señor, para compartir tus palabras, Señor. Te doy gracias, Señor, y que cada una de tus palabras, Señor, toque el corazón de cada uno de los que estamos presencialmente y a través de este medio de comunicación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues yo quiero iniciar esta reunión y quiero comentarles un dato que a mí me pareció interesante. Me lo compartieron y deseo compartírselos. Mire, cómo es interesante saber cómo fue nuestro nacimiento, de dónde venimos. ¿Alguien se ha puesto a pensar sobre esa situación? ¿De dónde venimos? Yo quiero decirles que hubo un dato, y si me ayudan a proyectarlo, ya está acá. Este es interesante y me llamó mucho la atención. Mire, para que naciéramos necesitamos 2 padres, 4 abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, términos que yo no conocía, pero nos indican quiénes fueron nuestros ancestros. Y aquí se va hasta que necesitamos 64 pentaabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos y sigue hasta 2048 decaabuelos. Y sabe, aquí como mencionan, son solamente 11 generaciones. Y hay más, ¿verdad? Hay más. Pero si nos damos cuenta, fueron necesarios 4.094 ancestros nuestros para que nosotros naciéramos. Un dato que a mí me sorprendió mucho, un dato que me mostró la probabilidad tan grande para que yo hubiera nacido y usted también. 4.094 ancestros, solo en 11 generaciones. Hay más. Pero fíjese nada más lo que es. No le da gracias a Dios porque en medio de tantas posibilidades, a ver, diga conmigo, nací yo
¿No le da gracias a Dios por eso? Dele un fuerte aplauso al Señor. Pero aparte de eso, ya nacimos y quiero decirle que recibimos un regalo del cielo, un regalo que Dios nos dio, un regalo de verdad, como lo acabamos de recordar, por Cristo. Somos hijos, somos hijas de Dios. Así es que dele gracias a Dios. La siguiente diapositiva, si la puedes poner, de verdad a mí. Regalo que vino de pude reconocer al dador de la vida, compartir. Y pues aquí, ¿no le da gracias a Dios? Porque presencialmente estamos en un lugar donde Dios nos está alimentando de su palabra, porque su palabra es verdad y es vida. Y esto es lo que recibimos de parte de Dios. El Señor vino a recibimos el regalo del cielo, el regalo de parte de Dios. Cristo vino a nuestro corazón para darnos una vida abundante, como lo menciona Juan 10:10 en la segunda parte, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, y así de esta manera nos convertimos en hijos, en hijas de Dios. Y bueno, también por la gracia de Dios podemos ver que tenemos vida, por la gracia de Dios, porque la misericordia del Señor es grande. Se menciona en Éxodo capítulo 34, por favor, y aquí en el versículo 6 dice lo siguiente. Dice el versículo 6, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, fíjate la proclamación de parte de Dios, de Moisés, Señor, Dios, de Moisés, perdón, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Perdón, estoy leyendo la Reina Valera 2015, pero es muy similar a la versión 60. Grande en misericordia, eso nos dice esta escritura. Por la gracia de Dios, por su misericordia, el Señor nos ha dado oportunidad de la vida en abundancia. Y quiero ahora compartir una porción unos versículos de la Biblia en el libro de Esdras. ¿Cuántos han leído Esdras? Y lo estamos leyendo en el TCD, ¿no? Si no lo ha leído, lo está leyendo en el TCD, y si no tiene el TCD, compre el TCD, porque ahí es una herramienta que de verdad nos ayuda a leer diariamente la palabra de Dios. Bueno, aquí en Esdras capítulo 1, vamos rápidamente a Esdras, por favor. ¿Y saben qué? A mí me pusieron Esdras. ¿De verdad? En mi fe de bautismo tengo Esdras, José, Fermín, Esdras, Eloy y Elías. Casi me ponen todo el calendario. Bueno, Elías es mi apellido. Finalmente me quedé solamente con Eloy porque hice un juicio y bueno, pero yo no me imaginaba que antes
Era un gusto, ¿verdad?, ponerle tantos nombres a los hijos, ¿verdad? Mis ancestros se despacharon con la cuchara grande conmigo, ¿verdad? Bueno, pero aquí el libro de Esdras dice lo siguiente, en el primer capítulo, versículo 1, fíjate lo que dice acá. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor, si está leyendo conmigo, adelantito, ¿qué dice? Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo, así ha dicho, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén que está en Judá. ¡Qué tremendo! Un inconverso fue despertado por Dios, un inconverso que recibió la palabra del Señor y le dijo, tienes que hacer esto. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, pero Dios tocó el corazón de un inconverso y despertó su espíritu, y no nada más de él, estaba dormido su espíritu, sino que vamos al versículo 5, acompáñenme rápido al versículo 5. Aquí dice que, mi Biblia dice, Ciro devuelve los utensilios del templo. Dice el versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, o sea el pueblo de Dios, los sacerdotes y los levitas, todos aquellos pero en mi Biblia dice, todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. También el espíritu de los judíos, los que estaban en cautividad, tenían su espíritu dormido, pero Dios los despertó, así como a Ciro. Y entonces desde luego ellos empezaron a preparar todo para ir a Jerusalén y empezar a edificar el templo que había sido destruido, el templo de Dios. De todas estas instrucciones nos damos cuenta que fueron promulgadas, fueron mencionadas por el gobernador Ciro, rey de Persia, y todo esto sucedió porque Dios tocó el corazón de los hombres y los despertó porque estaban dormidos, estaban muy tranquilos en su vida diaria. Y nos damos cuenta cómo aquí Esdras está relatando el renacimiento de esperanza de una nación que estaba cautiva ahí en Babilonia. Bueno, ahora aquí más adelante yo quiero mostrarles cuál fue la actitud del pueblo. Ahora, después de que habían sido despertados y que ya estaban dispuestos a ir a Jerusalén, que no fue un viaje sencillo, sino fue un viaje difícil, porque fue en el desierto, fueron muchos kilómetros, estaban a merced de los asaltantes, pero ellos obedecieron la voz de Dios y fueron a llevar a cabo la reconstrucción del templo. También más adelante en el capítulo 3, ahí en la pantalla que ya están viendo, todavía no, pero puedes mostrarla. Por la gracia de Dios tenemos vida, y aquí estoy mencionando diferentes escrituras que vamos a ir tocando poco a poco. Aquí entonces, versículo 1 y 5 del capítulo 1, Dios despierta el espíritu del hombre. Más adelante en el capítulo 3, en el versículo 10, cuando ya los que habían escuchado el mensaje de Dios empezaron la reconstrucción del templo, ellos lo hicieron con alegría. Dice aquí en el versículo 10, mientras los constructores del templo del Señor colocaban los cimientos, se pusieron de pie
los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar al Señor según las instrucciones de David, rey de Israel, dice el versículo 11, cantaban alabando y dando gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. ¿Cuántos también reconocen que porque para siempre la misericordia de Dios es para nuestras vidas? Y estos hombres empezaron a reconstruir el templo, a echar los cimientos, y era un júbilo tremendo. Y miren adelante lo que dice, todo el pueblo, ¿qué dice? Todo el pueblo gritaba, a ver, grite conmigo. Gritaban de alegría porque estaban reconstruyendo el templo. Y dice, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Y aquí nos damos cuenta en el versículo 12, dice, pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y por causa del griterío el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos, porque estos hombres estaban trabajando y echaban los cimientos del templo. Ellos reconocían que había sido la misericordia de Dios tan grande porque estaban en cautividad, y puedo ver la misericordia tan grande del Señor porque no nada más fue ahí la primera vez, sino fue también en Egipto. Podemos ver cómo la misericordia del Señor es tan grande y maravillosa. Y yo creo que cuando Dios abrió nuestros ojos, cuando vino Cristo a nuestro corazón, ¿cuántos lloraron? Yo me la pasé llorando porque sentí algo tremendo en mi corazón y dije, Señor, gracias, porque a partir de este día yo soy una persona, soy un hijo de Dios, no nada más una persona ordinaria. Ahora yo le doy gracias a Dios porque ha cambiado mi vida desde ese momento. Y yo también de igual manera empecé de verdad a conmoverme por lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo creo que no nada más yo, sino cada uno de ustedes lo pueden testificar, pueden decir, sí, a mí también me pasó lo mismo. Yo lloré porque sentí la presencia del Señor de una manera diferente. Así es que nos damos cuenta cómo estos hombres alababan a Dios dándole gracias, y lo hicieron con gran júbilo. Reconocían, en todo tiempo estaban reconociendo. En el capítulo 7 también de Esdras, vamos rápidamente, hubo algo que ya me llamó mucho la atención. Dice en el versículo 7, en el versículo 9, ahora Esdras va hacia Jerusalén. Él es enviado también para reconstruir el templo, y este hombre reconoce algo. Este hombre sabe que tiene que hablar de una manera directa con el pueblo, y miren cómo habla. Dice en el versículo 8, llega ya a Jerusalén Esdras. Versículo 8, llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del rey. El primer día del mes primero había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. Él tuvo un buen viaje de regreso. El versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Estaba también él dispuesto, su corazón estaba despierto, su corazón estaba conmovido para ir a Jerusalén, también de igual manera llevar a cabo la reconstrucción del templo.
pero él llevaba una misión especial. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley del Señor. Él preparó su corazón. Él ya estaba dispuesto a escudriñar la palabra del Señor. Y dice acá que su corazón estaba preparado para escudriñar la ley del Señor. Y además, diga conmigo, y además para cumplirla. No nada más leerla, sino ponerla en práctica, llevarla a cabo. Porque eso es lo que tiene valor delante de Dios y lo que bendice nuestras vidas. Leerla, escudriñarla, pero ponerla en práctica. También, algo muy importante, a fin de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Es cierto que iba a la reconstrucción del templo, es cierto que tenía ese ánimo y ese agradecimiento y esa alegría por regresar a Jerusalén, por salir de cautividad, pero tenía también ya una intención de escudriñar la palabra de Dios, de ponerla en práctica y de enseñarla. Enseñarla. Ese fue otro de los propósitos de Esdras, profundizar en la palabra de Dios, cumplirla y enseñarla. También dentro de esto llega Esdras a Jerusalén y se da cuenta de muchas cosas. Se da cuenta que el pueblo de Dios, la nación de Israel, pues traía muchas cosas que se habían pegado en Babilonia, o quizá los que se quedaron también, porque hubo un grupo de judíos que se quedaron ahí y ya se habían olvidado de los mandamientos de Dios, como lo menciona Esdras aquí más adelante, en el capítulo 9, vamos ahí por favor. Y él reconoce que hay problemas en el pueblo. Y dice el versículo 7, dice, él reconoce, dice, desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos tenido gran culpabilidad por todo lo que habían pasado, por esos 70 años de esclavitud, por todo eso. Él reconoce, desde los días de nuestros ancestros hemos tenido gran culpabilidad, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de otras tierras a la espada, al cautiverio, al saqueo y a una vergüenza total como en este día. Y ahora, aquí esto me llamó mucho la atención, y ahora dice, por un breve momento, se ha mostrado la misericordia del Señor nuestro Dios al dejarnos sobrevivientes libres y al darnos un punto de apoyo en su lugar santo, para que nuestro Dios alumbre nuestros ojos y nos revitalice un poco en medio de nuestra servidumbre, porque hemos sido siervos, pero nuestro Dios no nos desamparó en nuestra servidumbre, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia ante los reyes de Persia, revitalizándonos para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y dándonos protección en Judá y en Jerusalén. Y el 10 dice, pero ahora, Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Abandonar los mandamientos del Señor, lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, y no ponerla en práctica, trae consecuencias. Pero Dios, en su misericordia tan grande, en un breve momento, después de toda la genealogía que pudimos ver aquí en esta información que compartí al principio, en un breve momento llegó el Señor y nos dio vida. Porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios que en un breve momento
como que abrimos los ojos, ¿verdad? Pues ese breve momento no lo podemos olvidar, porque en ese breve momento debemos recordar, o más bien se nos compartió que el Señor Jesucristo murió por nosotros por amor, porque nos ama el Señor. Y esto me llamó mucho la atención. Por un breve momento Dios nos ha dado oportunidad, y este breve momento debe durar hasta que el Señor nos permita estar aquí en la tierra. No se nos puede olvidar ese breve momento en el cual abrimos los ojos a la luz, ¿verdad? Entonces, pues es importante que nosotros reconozcamos que ese breve momento tiene un propósito, que nosotros respondamos al Señor en todo tiempo, a su palabra, que demos pasos conforme a su voluntad, que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y gracias a Dios, de verdad, porque tenemos este privilegio. A este mensaje le puse: vivo tiempos importantes, o vivimos tiempos importantes. Diga conmigo: vivo tiempos importantes. Y yo diría extraordinarios, porque pasamos de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. ¿No le da gracias a Dios por eso? Pasamos a una vida extraordinaria, de verdad, por la gracia y la misericordia del Señor. Hemos visto de verdad milagros en nuestras vidas. Tenemos testimonios. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá, hemos visto un testimonio poderoso que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Quiero decirles que el Señor nos recogió de verdad con tan gran misericordia, que nos ha dado lo mejor, porque Él siempre desea que nosotros tengamos vida, como les comenté en un principio y como lo dice el Evangelio de Juan 10:10 en la segunda parte. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Vamos rápidamente a Isaías 54, por favor. Esta escritura me muestra cómo el Señor también por un breve momento. En versículo 7 dice, Isaías 54, por un breve momento te dejé. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento. Por un momento. Yo puedo ver esta genealogía, estas generaciones. ¿Cuántos de mis ancestros tuvieron este privilegio que yo tuve? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y yo tuve este privilegio de que por un momento el Señor extendió su misericordia a mi vida. Pero con misericordia eterna, dice, me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. Este será, aquí nada más termino en esto, en el versículo 8, dice, con misericordia eterna me compadeceré de ti, dice tu Redentor, el Señor. La misericordia del Señor de verdad es única, es grande. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? ¿Cuántos le dan? Porque tenemos un Dios amoroso y misericordioso. Así es que estamos viviendo tiempos extraordinarios que van a seguir en aumento, pero nuestra responsabilidad, así como Esdras, como nos muestra el libro de Esdras, tenemos que reconstruir el templo. La palabra del Señor dice que el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Nosotros. Entonces tenemos que poner todo nuestro empeño en reconstruir el templo del Espíritu de Dios. También de igual manera, reconocer que por el sacrificio glorioso de Cristo somos sus hijos. Y su sacrificio fue para que usted y yo tuviéramos vida. Y no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. También de igual manera es importante
Es importante que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios para obedecerla, para ponerla en práctica y para compartirla. Ya tenemos la bendición, ya tenemos este privilegio, pero no nos quedemos con lo que tenemos nada más. Compartamos a más gente en medio de estos tiempos tan complicados. Así es que esa es nuestra responsabilidad, no olvidarnos que estamos viviendo tiempos importantes, pero también son tiempos para que me prepare. Diga conmigo, es urgente que yo esté preparado. Es urgente, totalmente importante, porque el Señor Jesús viene. El Señor Jesucristo viene por segunda vez, así como lo menciona Mateo 24 del 29 al 30, viene con poder y gran gloria. Viene con poder y gran gloria nuestro Señor, y en el momento inesperado va a venir el Señor. El Señor nos menciona en Romanos 13, aquí voy concluyendo, que debemos prepararnos. Romanos 13, en el versículo 11 dice: y hagan esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse, es hora de que nuestros espíritus se despierten del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El 13 dice: andemos decentemente. Y me brinco al 14, más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Porque tenemos que prepararnos. El Señor Jesús va a regresar, y como menciona 2 de Corintios capítulo 5, 10, Él viene a pedirnos cuentas por lo bueno y por lo malo que hayamos hecho. Nos conviene estar preparados y siempre con una actitud de arrepentimiento y de pedirle ayuda al Señor. Señor, recuérdame, Señor. Sé que vas a regresar, pero recuérdame cómo me debo preparar. Señor. Y para finalizar, yo les invito que nos pongamos de pie. Y allá en casa también, si está a través de este medio de comunicación, también dígale al Señor: Señor, gracias, Señor, porque tú me rescataste, me sacaste de esclavitud y me diste vida, Señor. Pero hay un propósito, Señor: reconstruir tu templo. Y ahora, Señor, aquí estoy y me rindo delante de ti, Señor. Ayúdame, Señor, y muéstrame, Señor, cómo me debo preparar. ¿Qué área de mi vida debo reconstruir, Señor? Ayúdame, Señor. Necesito la guianza de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este momento, Señor, clamamos a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, cuál es mi falla, Señor. ¿Cuál es el área que yo debo reconstruir, Señor? ¿Cuál es el área que yo debo limpiar de mi vida? Señor, reconozco que el olvidarme de tu palabra, el no poner en práctica tu palabra trae consecuencias. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tú me diste vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque por un breve momento, Señor, abriste mis ojos y pude ver la luz. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Te exalto, Señor, en esta noche y te doy honra, te doy gloria, Señor, porque tú eres misericordioso, eres maravilloso, eres poderoso, Señor, y te doy honra y gloria. Gracias,
Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias. Aleluya. Y si hay alguien que esté escuchando este mensaje, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque estás tocando el corazón. Y si hay alguien, repita conmigo y dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me rescataste, Señor, porque tú me has limpiado, Señor. Gracias, Señor, porque por un breve momento, Señor, tú me das la oportunidad, Señor, para reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. Y a partir de hoy reconozco que por Cristo, mi Redentor, soy su hijo, soy su hija. Que Dios les bendiga. Buenas noches. En ese día aquí yo firme estaré. Todo el honor te doy, mis manos alzaré. Y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar que el mismo no seré. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. En ese día aquí yo entrego todo a ti, dejando todo atrás, te doy todo de mí. Mi recompensa está en agradarte, Dios. No puedo ocultar que solo tuyo soy, tuyo soy. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo, tú eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti. Yo me rindo y canto. Y canto. Y canto. Bueno, buenas noches a todos. Si gustan, por favor, tomar su lugar mientras esperamos las indicaciones del staff y nos vemos el domingo. Que descansen. Buenas noches.